¿Qué tal, chicos, chicas? Un gusto saludarlos, un gusto coincidir con ustedes en su formación académica. Vamos a estar trabajando la asignatura de Derecho Mercantil. Les doy la más cordial bienvenida. Esperemos que a lo largo de estas sesiones de trabajo, lejos de generar dudas, inseguridades o cualquier otra cosa que se le parezca, espero poder contribuir a su formación académica, contribuir a un escaño, peldaño más de conocimiento en este amplísimo mundo de las leyes, de la parte jurídica y principalmente de una de las ramas más importantes y que ha ido generando bastantes cambios a lo largo de la historia, pero sobre todo que ha ido ocupando un lugar bastante importante en la actualidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, una de las actividades más importantes que hay en nuestro país y en el mundo entero termina siendo el comercio. El comercio, como lo iremos viendo a lo largo de estas sesiones o principalmente de esta sesión, nos daremos cuenta que el comercio prácticamente cubre o abarca las cuatro etapas de la historia universal, pero también las diferentes etapas que hay en la historia de nuestro país. Y finalmente podremos desarrollar que de una u de otra manera el comercio sigue siendo caldo de cultivo de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la Revolución Industrial comienza en el siglo XVI, pues sabemos que en pleno siglo XXI, en el año 2024, en el cual nos encontramos, pues de una u de otra manera ha sido fruto de la tecnología. Los actos de comercio o el comercio perdón, ha sido, o mejor dicho, se ha ido adaptando a las diferentes necesidades, tanto del empresario, tanto del productor, como del consumidor. Claro, siempre con miras ¿a qué? A tratar de satisfacer las necesidades del cliente, pero también satisfacer las necesidades ¿de quién? De los productores, ¿vale? Entonces, chicos, chicas, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a esta primera sesión de Derecho Mercantil. Comenzamos. Como toda asignatura, pues no debemos pasar por alto, perdón, toda esta parte histórica, todo este devenir histórico que surge a lo largo de las diferentes etapas, como lo mencioné hace un momento, dentro de la historia universal y de nuestro país. El derecho mercantil, vamos a comenzar diciendo que tiene por objeto regular la relación comercial. ¿Qué quiere decir la relación comercial? Ese vínculo social, pero también jurídico que surge entre dos personas. Una persona que se llama vendedor u ofertante y otra persona que se llama comprador u oferente. Por lo tanto, el comercio y el derecho mercantil no surgen simultáneamente. El comercio, entendido como el intercambio de bienes o servicios, tiene su origen en el trueque. ¿Por qué? Ustedes deberán recordar, o mejor dicho, recordarán que a lo largo de la historia, es decir, desde la prehistoria hasta nuestros días, el origen de todo el comercio, del acto comercial, es el trueque. ¿Qué era el trueque? Ese intercambio de productos o ese intercambio de servicios
que se daba entre diferentes personas. Un ejemplo, a lo mejor ustedes o alguno de ustedes cultiva maíz y la persona que vive al lado o la persona de otro pueblito cultiva trigo. Entonces, llegábamos a un lugar en común en donde mostrábamos los diferentes productos y de una u de otra manera comenzaba esa pequeña negociación entre cuánto maíz te puedo dar por cierta cantidad de trigo o por cierta cantidad de frijol. O por otro lado, a lo mejor yo era un trabajador o una persona que sabía trabajar la madera, la piedra. Entonces, a cambio de una vasija, de un arma, de una punta o de una lanza, la intercambiaba por mazorcas de maíz, por un puñado de frijol, etcétera, etcétera. Ese era el trueque. No había un objeto llamado moneda o que se le diera el valor para comprar algo. Simple y sencillamente era ese intercambio de productos o de servicios entre los diferentes miembros de las comunidades. Eso era la parte de la prehistoria, la época de las cavernas, pero también se pasa a la primera parte de la historia, que es la Edad Antigua. Estamos hablando que son los chinos, los fenicios, los caldeos, los egipcios. Sin embargo, podemos darnos cuenta que a partir del siglo III, II después de Cristo, tanto los griegos como los romanos, como los turcos, ya comenzaban a establecer a través del oro o a través de otro metal precioso el valor para comprar algo. Finalmente, asimismo, llegamos a la Edad Media, en donde los primeros pueblos se dedicaron al comercio amplio y sólido. Fueron los asirios y los fenicios, de los cuales, aunque no se tiene documento de sus actos de comercio, excepto de la Lex Rodia o la ley de Yactu. Pero, ¿qué es la Lex Rodia? Vamos a ver qué es la Lex Rodia. Es un documento jurídico mediante el cual es un conjunto de normas creadas en el 475 a.C., en el cual su primera legislación, sus primeras cuestiones que regulaban son las del Código Marítimo, es decir, las mercancías lanzadas desde un barco. ¿Vale? Establece que en caso de naufragio, la mercancía que se salve pertenece a todos los comerciantes perjudicados. Ustedes saben que al naufragar un barco, pues prácticamente la tripulación de una o de otra manera busca salvaguardarse, ya sea en una tabla, ya sea en un bote, si es que lo sabía. Se busca la mejor manera de sobrevivir. Y si por alguna razón, después de ese naufragio y de la posibilidad de sobrevivir, aún así, después de esa tragedia, dentro del mar o en alguna playa cercana se encuentra parte de la mercancía que se llevaba en ese barco, esa mercancía pertenecía ¿a quién? A los náufragos o a los sobrevivientes de ese naufragio. Eso es lo que estipulaba la Lex Rodia, ¿verdad? Entonces, vayamos viendo, no es tanto así como que actos de comercio, pero sí es una protección para la parte del comercio de las naves que llevaban mercancía, ¿vale? Una protección para el transporte marítimo, ¿vale, chicos? Ok, vamos a continuar.
Cerca del año 600 antes de Cristo, ya les decía muy bien, el derecho romano trata de regular las relaciones entre los propios romanos, así como entre los pueblos extranjeros y externos al imperio. Cerca del año 400, el comercio tiene su origen en el trueque, como ya lo habíamos mencionado, como resultado de la división del trabajo en la que la producción especializada de bienes y servicios eran intercambiados por otros o por todos aquellos que no eran producidos o que no producían las demás personas. ¿Vale? ¿Qué era lo importante de esta parte del trueque? Lo que les comentaba. Voy a buscar algo que yo no produzco o que yo no genero e intercambiarlo por el producto o el servicio que yo tengo, ya fuera maíz, ya fuera frijol, ya fuera cebada, algún animalito, alguna especie, especias, perdón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Antes de pasar a la Edad Media, vamos a abordar un poquito más sobre el derecho mercantil en Roma, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en el derecho mercantil en Roma? Como tal, no había una regulación específica. Sin embargo, había una palabra o un grupo de palabras específicas para referirse a los actos de comercio. Estas palabras era la llamada negotiatio o la mercatura. Vuelvo a repetir, negotiatio o mercatura. El primer término se usaba para referirse al comercio en general o una operación esporádica, mientras que la mercatura se refería al comercio de mercancías en sentido estricto. Ok, vamos a hacer esta diferencia. La negotiatio es algo así como cuando nosotros, ya sea de manera esporádica, vendemos algo que ya no ocupamos o vendemos algo por necesidad. Ejemplo, resulta que yo tengo una bicicleta o tengo una motocicleta y pues por cuestiones de enfermedad o cuestiones de emergencia familiar necesito cierta cantidad de dinero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a vender la bicicleta o la motocicleta para sacar un beneficio. Este beneficio va a ser el dinero. Entonces, eso es la negotiatio, ¿vale? El comercio en general o ¿cómo se llama? Venta esporádica. Por su parte, la mercatura, perdón, no es otra cosa más que ya el acto de comercio reiterado. ¿A qué me refiero? Ustedes saben, por ejemplo, los mercados, los tianguis, los negocios, que es una actividad total y absolutamente diaria. Hoy podemos verlo como en una trapalería, en una tienda, el mercado el sobre ruedas del domingo, del miércoles, las tiendas de abarrotes, las tiendas de ropa. Esas son las mercancías generales o habituales. ¿A qué me refiero? Personas que su modo de vida es a través de una actividad comercial. Lo realizan diario. Vuelvo a reiterar, mercatura, actos de comercio o ventas diarias. La negotiatio no es otra cosa más que una venta esporádica, ya sea por necesidad o ya sea por que me surge una emergencia o un imprevisto, por lo tanto tengo que hacer una venta. Posteriormente surge el jus gentium. ¿Qué quiere decir esto? El derecho de gentes. El acto comercial se da entre dos personas. Vuelvo a reiterar, un comprador y un vendedor. En Roma, este tipo de actos
era generado o estaba regulado por el famoso derecho de gentes o el jus gentium, ¿vale? ¿Cuáles eran las autoridades que regulaban este derecho de gentes? El famoso pretor y el peregrinus. El peregrinus era la autoridad que se encargaba de regular los actos comerciales entre personas romanas o originarias de Roma y los extranjeros. Ellos eran los que tenían ese control. ¿Vale? ¿Cuáles eran las características de este derecho del acto de comercio en Roma? Eh, Obviamente, ustedes saben que Roma era bastante estricta, por lo tanto, el control era del imperio, era del Estado, era del gobierno. ¿Por qué? Porque de esa manera generaban tributos, pero también generaba que el propio Estado obtuviera recursos materiales, naturales y económicos para satisfacer necesidades de algunas veces del pueblo, pero también del propio emperador o del gobierno. ¿Vale? Como ya lo vimos hace un momento, había una existencia especial y obligada para eh, que el gobierno recibiera sus tributos a través de dinero o a través de semillas, con lo cual generaba o aseguraba provisiones para el propio gobierno. El control de los mercados era nuevamente por parte del gobierno, pero este control tenía que ser aprobado por el Senado o, en su defecto, de manera directa por el emperador. ¿Eh? ¿De qué manera beneficia el comercio en Roma? Bien sencillo. Si hay dinero, si el Estado o el emperador generaba recursos a través de los tributos o de los impuestos que le cobraba la gente comerciante, pues había dinero para construcción de caminos, de calzadas, que beneficiaba la comunicación entre los pueblos alejados de la gran metrópoli de Roma. ¿Vale? Genera vías de comunicación marítimas, principalmente el uso del mar Mediterráneo. Acuérdense que el Mediterráneo era el río o la zona más importante en esa época para conectar lo que hoy conocemos como Europa con Asia, pero también con África. ¿Vale? Y finalmente, pues genera el asentamiento o la cuestión de los grupos sedentarios. ¿Por qué? Pues ustedes acuérdense que Roma y Grecia, o principalmente Roma, fue un pueblo bastante bélico, que se dedicó a conquistar tierras prácticamente en toda la parte del mundo. Bueno, hablamos que del mundo en el aspecto de lo que hoy conocemos como Asia y como África, ¿verdad? Ya después con Cristóbal Colón, pues brincan esta parte del charquito y llegan a lo que es hoy el continente americano. Entonces, chicos, chicas, vayamos viendo cómo va generando estas ventajas o desventajas o beneficios del comercio dentro de Roma. Y aun cuando no hay una legislación específica en esta época, vemos que sí había reglas, pero más por costumbre, ¿vale? La legislación general era el derecho de gentes, el jus gentium, lo que hoy podremos traducirlo a lo mejor como el derecho civil, ¿vale? Entonces, ahí vamos viendo este derecho comparado entre el derecho antiguo y el derecho actual. ¿Vale, chicos? Espero que no haya ninguna duda hasta el momento. Vamos a continuar. Durante la Edad Media surge el derecho mercantil. ¿Por qué? Pues surge como una necesidad frente a la rigidez y el formalismo del derecho civil, pues los comerciantes sienten la necesidad de normas que regulen su actividad. Así como en el derecho romano había el derecho de gentes, que era la parte general,
Eh, afortunada o desafortunadamente, como queramos verlo, en la parte de la Edad Media, ya Europa, como la conocemos hoy en día, las grandes potencias como Alemania, como Reino Unido, Inglaterra, como Francia, como España. Bueno, recordemos que España viene después, era la península o el territorio ibérico. ¿Por qué? Porque el territorio ibérico estaba conformado por reinos. Navarra, Castilla, Granada, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos países surgidos de la caída del Imperio Romano y de su desintegración, comienza a surgir Europa como lo conocemos hoy en día. Y estos países se ven en la necesidad de establecer ese parteaguas en la legislación civil y la legislación comercial. ¿Vale? Vamos a ver un poquito más. En la Edad Media se realizan las cruzadas, el cual tiene un efecto determinante en el comercio. ¿Por qué? Ustedes recordarán que en esa época del siglo XI al siglo XV, las famosas cruzadas, el ejército templario, el ejército de Dios, fue tan importante, tan poderoso y tan influyente que durante estos siglos, estos 4 o 5 siglos, prácticamente el ejército de Dios o el ejército templario tuvo el control absoluto de ese comercio, de esas actividades. Los primeros bancos, los primeros a lo mejor casas de cambio, los primeros prestamistas en Europa fueron los del ejército templario. ¿Por qué? Porque comenzaron a acumular tal riqueza que pues la mayoría de los ingresos o de los préstamos lo realizaban estos señores. Aún a la propia iglesia, aún a los propios gobiernos, del pago que les daban cuando empieza a generar esa crisis económica. ¿Qué es lo que pasa? El ejército templario comienza a comprar y a despojar de muchos bienes, de mucho dinero, de mucha mercancía a los lugareños por donde ellos pasaban. Entonces ellos comienzan a tener el control prácticamente de todo. Entonces, esa es la importancia del ejército o de Dios o también llamado el ejército templario. ¿Vale? Vamos a ver qué otras características tiene el derecho mercantil durante la Edad Media. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, chicas? Espero que no vayamos viendo por ahí. ¿Vale? Otra característica del derecho mercantil en la Edad Media es el surgimiento o la clasificación ya de comerciantes o de corporaciones comerciales. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que durante esta etapa de la Edad Media, las grandes potencias como es Portugal, el territorio ibérico, Italia, Francia, Inglaterra, comienzan a demostrar ese poderío, pero principalmente a través de la navegación. Esos grandes barcos, las grandes brújulas, la cartografía, lo que daba la oportunidad de comenzar a qué, a conquistar otros pueblos. Lo que hizo Roma en su momento es trasladado a los nuevos pueblos o a los nuevos países. Y primeramente se da ese trueque, ese intercambio de yo traigo esto, tú me das aquello. Posteriormente ya viene la imposición, como lo es a través de la conquista o a través de la fuerza, el saqueo o el pago de tributos, pero también la compra y venta de productos, ya sea de algún país específico como era Inglaterra, como era Portugal o como era España, con los países africanos o con los países asiáticos que habían sido conquistados. ¿Vale? Otra característica importante es que surge ya propiamente una legislación comercial,
posteriormente va a ser llamada derecho mercantil o derecho del comercio. ¿Vale? Pasamos de ser, bueno, pasa de ser una sociedad 100% agraria a ser una economía 100% comercial. Entonces, vamos viendo también cómo a través del comercio van surgiendo lo que conocemos hoy como los sectores económicos. El primer sector económico es la agricultura o el sector primario, con la obtención de la materia prima, granos, minerales, madera, ganado, etcétera, etcétera. Ya con esa actividad comercial donde se le da el valor a un pedazo de cobre, a un pedazo de oro, a un pedazo de plata, que te sirve para comenzar a intercambiar o a pagar cierta cantidad de oro o de plata por esos productos, ya se surge la actividad comercial, no dejando de lado la actividad rural o la actividad agrícola, sino es un complemento que poco a poco va tomando más fuerza, ¿vale? Y seamos honestos, de esta actividad comercial o de este derecho mercantil van surgiendo los recursos necesarios y suficientes para seguir manteniendo la parte agrícola o la producción de semillas, de minerales, de metales, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué otra característica? Podemos hablar que a través del comercio y durante la Edad Media se impone o prolifera el modelo económico o el sistema económico capitalista. ¿Por qué? Ustedes sabrán en la parte histórica, ya sea universal o de nuestro país, que la mayor empresa que ha habido a lo largo de los años es la conquista o la imposición de ideologías, de gobiernos, de costumbres. ¿A través de qué? De la fuerza, a través de la guerra, lo cual se llama conquista. ¿Vale? Entonces, una vez que se da esa conquista, comienza ese intercambio cultural, pero también ese intercambio comercial. Vuelvo a lo mismo, lo que tienes, lo que yo no tengo, lo que yo tengo, lo que tú no tienes, vamos a hacer intercambio, pero me vas a pagar cierta cantidad de dinero. Eso es lo que surge y lo que pasa durante la Edad Media. ¿Vale, chicos? Como tal, no hay una legislación específica en materia mercantil o en materia de comercio, pero volvemos a lo mismo. Una de las fuentes del derecho mercantil o del derecho comercial va a ser esa parte de la costumbre. ¿Cómo resolvían los conflictos las personas mayores, los sabios, para que no hubiera tanto problema? ¿Vale, chicos? ¿Dudas hasta ahí? Ok, vamos a continuar. Lo que les decía, durante la Edad Media se da la parte del capitalismo, lo que genera la parte del origen de la revolución industrial. Vamos viendo cómo de esa edad oscura que es la Edad Media, el control de la iglesia, el oscurantismo, el perseguir a todas aquellas personas que quisieran generar ciencia o generar conocimiento. ¿Por qué? Porque la ideología de la Edad Media era 100% religiosa, por lo tanto, surge el capitalismo. Pero también gracias a ese capitalismo y gracias a esas ganancias que se van obteniendo, da la pauta a la revolución industrial en el siglo XV, en el siglo XVI, donde gracias a esa revolución industrial, pues se comienzan a generar los grandes inventos y avances, como lo fue la máquina de vapor, la locomotora, posteriormente la energía eléctrica, la utilización de, ¿cómo se llama? Recursos naturales como lo era el petróleo, como lo que era el gas, con lo cual empieza a generar otro tipo de inventos, como lo es los primeros automóviles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Durante la Edad Media y parte del Renacimiento, ya estamos en esa etapa, se fortalecen los estados. ¿Por qué? Porque desaparece la parte de los gremios y las corporaciones, desaparece la jurisdicción consular. Ya se empieza a generar esta parte de una autoridad judicial o administrativa que empiece o comience a resolver los conflictos entre los particulares. Pero ojo, también entre el propio gobierno. ¿Por qué? Porque dentro de las necesidades de este gobierno, pues tiene que entrarle a los actos de comercio, comprando o vendiendo algún enser o alguna mercancía para satisfacer las necesidades. ¿De quién? Del pueblo, pero también del propio gobierno. Otra característica, como lo estoy mencionando, ya se da la codificación. ¿Qué quiere decir esto? Comienzan las primeras leyes en derecho mercantil en Inglaterra, en Francia, en España, en Portugal. ¿Y quién genera esa legislación? ¿Quién genera ese cuerpo normativo? Pues los reyes. Entonces, de manera directa, comienza la autoridad gubernamental o el Estado, mejor dicho, el gobierno, comienza a tener intervención y control del comercio en los diferentes países antes mencionados. ¿Vale? Otra característica importantísima de la Edad Media y Renacimiento en materia de derecho comercial o de derecho mercantil tiene que ver con un criterio objetivo. Desaparece como derecho la clase y se aplica a comerciantes y a no comerciantes. ¿Qué es lo que pasa? Estas actividades comerciales no solamente era ya para la clase baja, para la clase media, sino al haber estas nuevas empresas, estos conglomerados o estas uniones de personas para generar una empresa y generar un servicio o un producto, da la pauta para que surja la clase social llamada comerciante. Ya no es el rico y el pobre, ya no es el de el esclavo y el libre, ya la mayoría de las personas van a ser contempladas o tomadas en cuenta como comerciantes o como no comerciantes. Entonces, chicos y chicas, vayan siguiéndome en este apartado, en este viaje, y vamos viendo cómo va evolucionando el derecho mercantil a lo largo de las etapas de la historia. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, esperemos que no. Llegamos a la parte final, a la parte de la edad moderna, a la etapa de la edad contemporánea. Pues aun cuando podemos darnos cuenta que el derecho mercantil está sujeto a la revolución industrial, está sujeto pues también a esos grandes conflictos internacionales como lo es la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, esa lucha de poder entre Estados Unidos y la URSS que genera bastantes dolores de cabeza en el mundo. Nos damos cuenta que surge la globalización, surge el comercio internacional, pero también surge una nueva legislación mercantil o de comercio. Pero ¿qué es lo importante de todo este avance? Entre comillas, avance. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aun cuando estamos en un mundo globalizado, las normas de derecho mercantil son de carácter internacional, pero también de carácter consuetudinario. ¿Qué quiere decir esto? De carácter o se toma en cuenta la costumbre, cómo se resuelve, cómo se subsana,
¿Cómo se hace la negociación cuando hay un conflicto entre dos personas que se llaman comerciantes o que son titulares de algún bien que se pueda vender o que se pueda comprar? Entonces vamos viendo cómo se va construyendo los demás temas de la asignatura. Ahorita estamos hablando de la historia desde el aspecto internacional o desde el aspecto de la historia universal, donde pues está sujeto a las diferentes etapas de la historia. Y esta etapa contemporánea no es la excepción. Independientemente de este mundo globalizado, de que el comercio o las grandes empresas están sujetas o son, mejor dicho, las que dictan la pauta de las actividades comerciales, pues siguen siendo bastante escuetas, bastante generales estas normas de derecho mercantil. ¿Vale? ¿Por qué decimos que surge el comercio internacional? Yo considero, no es que surja el derecho o el comercio internacional, sino que genera su asentamiento, que genera su auge, el comercio internacional. Sin embargo, creo y espero que me vayan siguiendo en esta charla, en este diálogo que tenemos de manera directa o indirecta, se darán cuenta que el comercio internacional ya existía desde la prehistoria. Les vuelvo a reiterar, esos intercambios que se daban entre las personas fuertes y débiles, entre las personas inteligentes y las que de plano pues tienen que seguir a un líder. Estos personajes a veces son los más importantes dentro del derecho mercantil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque les vuelvo a reiterar, a través de la conquista, a través de esas invasiones, se empieza a dar ese intercambio entre un país y otro, entre una cultura y otra. Entonces, vayan viendo cómo el derecho internacional también viene desde la parte de la Edad Media y de la Edad Contemporánea. Y pues no se diga las nuevas legislaciones desde la parte de la ONU, como lo es el del comercio internacional, ¿vale? Y algunos otros organismos en nuestro país, como la legislación del Código de Comercio, el Código Fiscal, el Derecho Civil, que de manera directa o indirecta, pues están regulando estas actividades o intercambio de productos y de servicios. ¿Vale, chicos? Ok, vamos a continuar. ¿Qué otras características tiene el derecho mercantil en la etapa moderna? Se desarrolla o es estudiada ya con algunos aspectos bastante importantes. ¿Cuáles son estos? Podemos entender el derecho mercantil desde una escuela económica, desde una parte jurídica o reglamentaria, pero también desde la etapa de, ¿cómo se llama? De la etapa comercial en general. ¿Sí? Entonces, durante la Edad Moderna evolucionan las escuelas económicas, la etapa filosófica, como una disciplina específica. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que pasa también en la edad moderna y contemporánea con el derecho mercantil? Pues ya se empiezan a dar esas definiciones específicas del derecho mercantil, como cuál, pues surge qué es el derecho mercantil,
qué es el comercio, cuáles son las partes que interceden o participan dentro del derecho mercantil, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces llegamos a la definición de derecho mercantil. Es la rama del derecho que supervisa las operaciones comerciales, desarrolla o estudia las relaciones entre los individuos que participan en dichas actividades. Estas actividades son el derecho mercantil o las actividades comerciales, tales como la industria, las inversiones o todo tipo de transacción e intercambio de bienes y servicios que va a satisfacer una necesidad, pero que la otra persona va a terminar también generando una ganancia o lucro. ¿Eh? Dentro de la edad contemporánea y de la edad moderna, como les decía, desde el aspecto jurídico, desde el aspecto reglamentario, el derecho mercantil comienza a generar conceptos tales como contratos comerciales, ventas comerciales, transporte mercantil o comercial, seguros mercantiles, quiebras, derechos, empiezan a generar conceptos tales como marcas, como patentes. Entonces, vaya viendo cómo va ampliándose esta gama de conceptos dentro del derecho mercantil. Comenzamos con el trueque, el intercambio de actividades. Comenzamos ya con esta parte de empresarios navales en la Edad Media o en la Edad Antigua. ¿Por qué? Porque eran los dueños de los grandes barcos los que se contrataban o se ofrecían sus servicios para transportar mercancías, lo que fuera, desde pescado, joyas, telas, etcétera, etcétera. Y recuerden que durante esta etapa de la Edad Antigua y la Edad del Renacimiento, pues surge la famosísima ruta de la seda, ¿verdad? Esa conexión entre los chinos con Europa, ¿vale? Hasta la edad moderna y la edad contemporánea, en donde ya se habla de que por seguridad tenemos que firmar un documento que se llama contrato comercial, pero también tenemos que generar esa seguridad de transporte. Generamos un contrato de transporte mercantil. Pero también o además tenemos que buscar la manera de almacenar esa mercancía si no tengo o no puedo venderla de manera rápida y de manera directa. Tengo que encontrar un lugar donde almacenar esa mercancía, ese producto. Por lo tanto, tengo que generar un contrato de almacenamiento mercantil, ¿vale? Pero adicional a eso, chicos, derivado a estas condiciones tan cambiantes que se dan a lo largo de la historia, resulta que también tengo que buscar la manera de asegurar la mercancía que estoy ofreciendo. Tengo que ir con una institución bancaria, tengo que ir con una institución de seguros o surgen las instituciones de seguros para que si le pasa algo a esa mercancía, me la paguen, ya sea por un choque, ya sea por un evento natural, ya sea por un descuido, ya por lo que ustedes quieran y manden, tengo que asegurar esa mercancía, que alguien me pague por algún imprevisto que pase, que sufre la mercancía que estoy ofreciendo, ¿vale? El último punto o de los últimos puntos, que es, resulta que pues a pesar de todos los esfuerzos que hago como comerciante, que trato de tener mis seguros, de pagar mis impuestos y todo lo que ustedes quieran, resulta que llega el momento en que mi empresa o mi negocio
ya no puede seguir existiendo. Ya no tengo el capital, ya no tengo la mercancía, ya no tengo la materia prima, entonces me tengo que declarar en quiebra, porque ya no puedo solventar esa empresa, ese negocio. Ya no tengo dinero para comprar materia prima, ya no tengo dinero para transportar el producto final, etcétera, etcétera. Y como empiezo a generar faltantes o pérdidas, pues tengo que aumentar el costo de ese producto o de ese servicio y resulta que la gente ya no lo quiere porque está muy caro. Si mi dinero empieza a disminuirse, lo más seguro es que voy a generar o voy a tratar de declararme en quiebra y pagaré hasta donde pueda. Ese es el resultado del derecho mercantil en la edad contemporánea a lo largo de la historia. ¿Qué tienen que ver las marcas y las patentes? Chicos y chicas, pues a final de cuentas son un producto o son un servicio. Y al ser un producto o al ser un servicio, tengo que pagar por ellos. Y si tengo que pagarle a otra persona, en ese momento se da el derecho mercantil, lo que conocemos como acto de comercio. Si yo solicito algo, cuando me llegue o cuando yo vaya por él, tengo que pagar el costo de eso que ustedes están diciendo, de marcas y de patentes. ¿Vale, chicos, chicas? ¿Alguna duda? ¿Bien? Y obviamente, pues de ahí surgen términos como la deslealtad, el abuso de confianza, etcétera, etcétera. ¿Vale? Continuamos. Híjole, ¿cuáles son el fundamento legal del derecho mercantil? A manera general, ya sea nacional o internacional, algunas legislaciones es la ley de comercio, la cual viene a regular las transacciones nacionales o internacionales, pero también las políticas aduaneras en México. ¿Qué quiere decir esto? Establece las normas para importar, para exportar, para generar ese intercambio de bienes y de servicios, ya sea de carácter internacional, es decir, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Se establecen las reglas, los precios, las cantidades, los lugares a donde va a llegar esa mercancía que está en juego o que se está comprando o que se está vendiendo. ¿Vale? También tenemos otra legislación bastante única que se llama la Ley de Concurso Mercantil. Ustedes recordarán que hace unos momentos decía que si después de todo lo bueno y de los malos manejos de una empresa, a veces se busca la salida fácil y es el quebrar o declararme en quiebra. Hoy ya no se llama declararme o solicitar la quiebra. Es decir, ahora es un procedimiento que se llama Ley de Concurso Mercantil. Esta legislación llamada concurso mercantil no tiene nada que ver con un juego, no tiene nada que ver con algo por el estilo. El decir concurso mercantil es cuando una o varias empresas tienen por ahí algún tema en común y van a buscar resolverlo. Si no se resuelve, entonces sí, los acreedores o alguno de los acreedores solicita el famoso declaración de concurso mercantil. La quiebra vendrá después. ¿Vale? Por lo tanto, el gobierno proporciona el marco jurídico o el marco legal para gestionar todas y cada una de las crisis
o de las organizaciones o de los problemas que vayan surgiendo en estas empresas, hasta llegar a su venta o remate de productos o servicios que estén bajo la custodia de la empresa. Y finalmente las leyes de instituciones de crédito, la cual viene a regular los bancos o toda aquella institución financiera, ya sea nacional o extranjera. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán y recordarán que nuestro país es cuna de grandes empresarios y la banca no es la excepción. Vámonos un poquito más a la historia. Ustedes recordarán que, pues independientemente de la fecha en que se haya creado el Banco de México, ustedes saben que puedes visitarlo, puedes interactuar, puedes generar cualquier cosa dentro del museo o de la legislación mercantil. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué sirven las instituciones de crédito? Pues para eso, pedir, solicitar me sea prestado el dinero, me sea prestado alguna mercancía que no tengo para pagar, o en su defecto, yo tengo que decirle al cliente que me espere, que me dé el dinero, pero después le doy la mercancía. O al revés, primero le doy la mercancía y luego que me dé el dinero. O sea, esas son las instituciones de crédito. ¿De dónde voy a sacar el dinero faltante o que me hace falta para seguir con mi negocio? Ujú. Vamos a continuar. Otra de las legislaciones es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Les comentaba hace un momento, desde la Edad Media hasta nuestros días fueron surgiendo personas conocidas después como empresarios, que tenían una serie de elementos como trabajadores, como herramienta, como materia prima, como una organización y estructura para generar o crear algún producto o algún servicio. Conforme ha ido evolucionando el derecho en nuestro país y de carácter internacional, se ve la necesidad de crear la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la cual se establece las normas para la creación, para la operación, para la asociación o para la unión o también para la quiebra de algunas empresas o en general de los socios o prácticamente dejar sin efectos esa empresa porque no está cumpliendo con los estándares de esta Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Vale? Al igual que la evolución del derecho mercantil o de los actos de comercio, tenemos la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ¿Qué es esto? Una serie de documentos, una serie de instrumentos mediante los cuales los bancos, las casas de préstamo, generan eso, otorgan dinero o cierta cantidad con intereses para que tú puedas solventar esos problemas que tienes. Y aquí lo dice, puede ser una letra de cambio, puede ser un pagaré que establece las mismas reglas para la emisión y transferencia de esos títulos. A lo mejor a lo que se refieren es que cada uno de estos títulos, como lo son los pagarés principalmente, las letras de cambio, ¿vale? Son instrumentos que utilizamos para darle cierta seguridad al cliente, pero también darnos cierta seguridad a cada uno de nosotros. Y finalmente la ley del contrato de seguro, donde lo que les comentaba hace un momento, las grandes empresas que ustedes conozcan, no me las digan, solo piénsenlas,
todas esas grandes empresas que de repente empieza a escuchar ruidos aquí, escuchar ruidos allá, necesita dinero, necesita otras cosas, genera el contrato de seguro. ¿Qué quiere decir esto? Una protección para la mercancía o para su servicio. Ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los transportistas de mercancías, como lo es Walmart, como lo es Parcina, como lo es el Palacio de Hierro, como lo es Coppel, como lo es Electra? Ellos de manera inteligente aseguran toda y cada una de la mercancía que hay en su local para vender. Porque si le llega a pasar algo, la empresa como tal, Banco Azteca, la empresa como tal, Bancoppel, la empresa como cualquier otra institución nacional de crédito, llámese el Monte de Piedad, Montepío, etcétera, etcétera, no creo que estén muy alegres y muy tranquilas de recibir una cuestión sorpresa porque se perdió o porque se destruyó un servicio o un producto y que nadie responda por él. Ese es el contrato de seguros, una medida de protección donde me van a prestar un dinero que no tengo o que ya perdí para solventar las necesidades de sus alumnos, de sus clientes. ¿Vale? Continuamos. El derecho mercantil tiene ciertas características, ciertas diferencias. Es profesional. ¿A qué se refiere con que sea profesional? Quiere decir que ocupa del oficio de un sector específico como lo es el comercial y el empresarial. Vuelvo a lo mismo. Esas grandes empresas como lo es Volkswagen, como lo es Toyota, Kia, como lo es Coca, como lo es Sabritas, como lo es Pepsi, como lo es Barcel, ¿vale? Son grandes empresas, sí, pero que han sabido capitalizar, perdón, una serie de necesidades de quién, del público en general. Y necesita esa profesionalización, esa parte educada, esa parte de generar buena impresión para hacer un buen negocio. ¿Vale? Es individual. ¿Por qué? Porque no suele considerar las transacciones en las que intervienen los poderes públicos, sino que se centra exclusivamente en las operaciones comerciales entre privados. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor el Estado mexicano, llámese el Estado que quieran, Coahuila, Monterrey, Jalisco, Estado de México, así como la parte de del viaje en avión. También tienes que ver ahí ciertas características para ver si vas a aguantar o no vas a aguantar. Esto significa que se suele considerar transacciones que intervienen los poderes públicos. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo un terreno baldío que bien puede servir para construir oficinas, que bien puede servir para estacionamiento, que bien puede servir para un parque, etcétera, etcétera. El Estado se tiene que acercar a mí, sí como Estado, pero no puede abusar de esa autoridad. Va a celebrar un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, lo que ustedes quieran, pero como persona física, jurídica, es decir, una persona moral, ¿vale? Consuetudinario, lo que comentábamos hace rato, por la cuestión de la suerte, lo que se hacía o lo que se hace en materia comercial a lo largo de un acto o de sí, un acto jurídico de esta naturaleza. Acuérdense que todo está sujeto a la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Actos reiterados a través del tiempo. ¿Y cómo generamos o cómo sabemos cómo se va a resolver? Pues tendremos que acudir a la persona capaz o idónea para hacer eso. Es progresivo. Significa que se actualiza conforme a las condiciones del ejercicio comercial.
¿Qué quiere decir esto? Ya lo vimos hace un momento. El derecho mercantil ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Comenzamos, le vuelvo a reiterar, con la parte de la costumbre, pero también tenemos o llegamos a la parte de la legislación, de las leyes específicas para regular estos actos de comercio. Global e internacionalizado, pues ya lo vimos también. Gracias a la globalización, gracias a la Guerra Fría, gracias a diferentes circunstancias que se han dado a lo largo de la historia, pues los actos comerciales también son bastante novedosos y de carácter internacional, ¿verdad? Ya lo veremos más adelante. Tenemos plataformas que nos venden, ¿cómo se llama? Cuestiones chinas, que nos venden cuestiones, de otro país a buen precio y que hace 10 años, 15 años, pues no soñábamos con poder tener esa facilidad de generar esa actividad comercial. Y lo mejor de todo es por un buen precio, ¿verdad? No hablemos de calidad porque pues a veces la calidad deja mucho que desear, pero sí esa facilidad para poder adquirir los productos o los servicios desde cualquier parte del mundo. Basta tener un celular, basta tener un dispositivo que se conecte a la red y podamos solicitar esos servicios, ¿vale? Vamos a ver qué más. ¿Cuáles son las fuentes del derecho mercantil? La ley, la costumbre y la jurisprudencia. ¿Pero qué es cada una de ellas? La ley no es otra cosa más que el derecho mercantil, es una forma de derecho positivo. Posee una normativa escrita publicada dentro de los códigos que constituyen la ley mercantil. Ok. Mm, si lo manejamos en nuestro país, en México, pues desde la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pasando por el Código de Comercio, pasando por el derecho económico, pasando por el derecho financiero, por el derecho bancario, por el derecho tributario. Esas son las normas, ese es el conjunto de normas jurídicas, de códigos, de leyes que nos van a permitir entender y regular qué es el comercio o qué es el derecho mercantil. ¿Vale? La costumbre. Dado que el comercio es muy anterior al surgimiento de la rama mercantil, se basa en las tradiciones comerciales específicas de su comunidad o de su país. Las primeras legislaciones sobre el derecho o el comercio en Occidente datan del siglo XIV y XV. ¿Vale? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Cómo se resolvía un conflicto de carácter mercantil durante las diferentes etapas de la historia? Si bien es cierto, aunque haya legislaciones, ustedes saben que esas legislaciones fueron formalizadas mucho más adelante. Y finalmente la jurisprudencia. Esta fuente de derecho o esta fuente de normas que son los criterios que emite la corte o que emite el tribunal o que emite un juzgador para resolver, para aclarar o simple y sencillamente para entender la esencia de la norma. ¿Vale? O sea, vayan viendo también cómo es importante esta parte de la admisión de poderes. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace otro? Y cómo termina el otro.
Esa es la jurisprudencia. Criterios jurídicos emitidos por gente del gobierno, como lo son los jueces, como lo son los magistrados, como lo son los ministros de la corte. Eso es la jurisprudencia. Continuamos. Al igual que el derecho en general, hay ramas. En este caso son ramas específicas o que nos ayudan a entender el derecho mercantil en su conjunto. Así tenemos el derecho bancario, el derecho concursal, el derecho contractual, el derecho societario de sociedades, el derecho de la propiedad industrial, el derecho cambiario y el derecho marítimo, por mencionar algunos. Pero vamos a ver qué es cada una de ellas. El derecho bancario tiene que ver con todas esas instituciones de crédito que participan en este intercambio o en este juego de intercambio comercial de productos y de servicios. Vamos a ponerlo así de esta manera sencilla. Los bancos, desde una cuestión de un préstamo, desde una cuestión de abrir una cuenta para depositar dinero, hasta la solicitud de un crédito para pagar, para comprar. Esa es la importancia del derecho bancario, de las instituciones financieras. Ojo, también la parte de los préstamos. No solamente los bancos, sino prestamistas como lo es el banco, digo, el Monte de Piedad, como lo es esta institución, no sé si todavía existe, que se llama Montepío, o simplemente a lo mejor las instituciones de prenda, como lo es Electra en su modalidad de prestamista o de prendario, como lo es ay, se me fue el nombre de la prenda, el nombre de esta institución que pertenece a Banco Azteca, pero que se dedica al empeño, presta prenda, ya me acuerdo, ¿vale? Ese es el derecho bancario. El derecho concursal son las normas sustantivas procesales referentes al cobro de deudas y accional de los acreedores. ¿A qué se refiere esto? Hace ratito vimos la ley de concurso mercantil. Cuando una persona solicita el concurso mercantil, ¿qué quiere decir esto? Es buscar la mejor manera para solventar las deudas, para solventar o recapitalizarse y no declararse en quiebra. Es decir, que sea o que se tenga que hacer la suma de todos los bienes, de todos los enseres que pertenezcan a una empresa o a una persona para evaluarlos y generar un monto que se vendan y repartir ese monto en partes iguales. Ese es el derecho concursal. El derecho contractual. Si ustedes se dan cuenta, el derecho contractual y derecho societario terminan siendo el derecho en general, del derecho civil, pero si lo vemos más estrictamente, puede ser desde el derecho mercantil, derecho de contratos. Un contrato de arrendamiento comercial, un contrato de compraventa comercial, etcétera, etcétera. El derecho societario no es otra cosa más que esa agrupación de personas, ya sea para formar una empresa o ya sea para fusionarse o simple y sencillamente sea para despedirse de una sociedad. ¿Vale? Yo creo que el punto más importante hasta ahorita es esta parte del derecho societario, que haya quien garantice esa unión entre las personas. De la propiedad industrial, ¿qué quiere decir esto? Algún modelo, alguna pieza fabricada de manera exclusiva que forma parte del derecho mercantil. ¿Por qué? Porque en su momento se va a vender, en su momento se va a registrar dentro del mercado. El derecho cambiario, ya lo vimos, forma parte del derecho bancario, específicamente las casas de cambio o específicamente el banco en esa función de cambiar divisas, cambiar dólares a pesos o cambiar pesos a dólares, y también se genera un acto de comercio
También el derecho cambiario lo vemos desde el aspecto de las inversiones. No solamente tenemos inversiones de dinero, sino tenemos inversiones en acciones de una empresa, tenemos inversiones en, ¿cómo se llama? Algún programa social, tenemos la inversión en algún proyecto, o simple y sencillamente tenemos una cuenta de ahorro para, que genere ingresos poco a poco. Y finalmente el derecho marítimo, pues el derecho marítimo, ustedes lo saben, es esa amistad, ese contrato, esa camaradería que se usa. ¿Para qué? Para tener gente en el puerto, para tener gente en las aduanas y que nuestras actividades comerciales hagan lo mejor posible. El derecho marítimo es aquel que regula el intercambio de bienes y servicios entre países o entre regiones a través de la marina mercante. ¿Vale, chicos? Ok. Otro punto importante que se da dentro del derecho mercantil es la relación que hay entre el derecho mercantil y el derecho civil. Retomo la parte histórica. Ya saben que el derecho mercantil no existía como tal. ¿Cuál era el derecho de gentes? Esa relación entre dos particulares para generar un acto jurídico, contraer derechos y obligaciones. Pero no era como tal el derecho mercantil. ¿Cómo surge el derecho mercantil? Ya lo vimos a través de la Edad Media. Y se da esa separación entre el acto de comercio y un acto jurídico como lo es en el derecho civil. Vamos a ver entonces. Dentro del derecho privado, el derecho mercantil es, frente al civil, un derecho especial, ya que del conjunto de las relaciones privadas del hombre rige singularmente aquella que constituye la materia. La separación entre lo mercantil y lo civil tiene una justificación. Se origina gracias a esas necesidades, a esas insuficiencias o deficiencias del derecho civil para regular cuestiones comerciales, la compraventa, el flujo de dinero, el intercambio de dinero. ¿Vale? En efecto, la mayor flexibilidad exigida por la rapidez propia de las relaciones mercantiles, a la par que una protección más enérgica de la buena fe en la circulación de los derechos y la creación o invención de nuevas instituciones, tales como las sociedades mercantiles. Por lo tanto, se explica que, entre otras causas, el nacimiento de nuevas relaciones jurídicas, como lo es el derecho mercantil, sobre el derecho civil. ¿Vale? ¿Qué pasa, chicos? Podemos establecerlo de la siguiente manera, a lo mejor más sencilla. El derecho civil es la parte general. El derecho civil nos ayuda a entender que hay dos tipos de personas: persona física, persona jurídica. Y que estas dos personas o estas dos clasificaciones de persona física y de persona jurídica tienden a generar relaciones a través de actos. Y esos actos generan derechos y obligaciones. Y esas obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Esa es la base de todo acto jurídico: el generar derechos y obligaciones entre dos personas. Y el derecho mercantil es la parte específica. ¿Por qué?
¿Qué lo hace específico? El dinero, ese intercambio de dinero para entregar un bien, para adquirir un servicio. ¿Y por qué es especializado? Ya lo vimos. ¿Por qué necesitamos de un banco? Necesitamos de una, ¿cómo se llama? De un transporte, de un almacenamiento, de un crédito. Entonces, estas partes específicas no las cubre el derecho civil. Por eso se ve la necesidad de crear el derecho mercantil, esa parte especializada para regular los actos de comercio. ¿Vale? Ya que logramos entender este concepto o en dónde estamos hablando o de qué se está hablando cuando tocamos el tema de derecho mercantil, que son actos de comercio, que son cuestiones de intercambio de productos y de servicios, tenemos que entender de manera muy facilísima quiénes son los sujetos de derecho mercantil. Tenemos a los comerciantes, tenemos a las personas que de manera accidental o esporádica generan una operación o un acto de comercio. También tenemos esa parte que aunque no tengan establecimiento fijo y por tanto se encuentran sujetos a la legislación mercantil. ¿A qué se refiere esta parte? De personas que no tengan un establecimiento fijo, vean cómo de manera directa o indirecta regula al comercio informal. ¿Vale? Dice nuevamente, los comerciantes son las personas que accidentalmente o de manera continua generan operaciones de comercio. ¿Vale? Donde lo encontramos en el Código de Comercio en el artículo 40. El comerciante es la figura principal del derecho mercantil. Mediante el concepto de comerciante se determina la naturaleza mercantil con numerosos actos. De los actos que el Código de Comercio considera comerciales, solo son 4 realizados por los comerciantes. Lenguaje común y corriente se conoce como comerciantes a las personas que hacen negociaciones comprando o vendiendo o cambiando mercancía, es decir, aquellas personas que realizan actividades comerciales o actividades de compra-venta de manera habitual, no solamente para obtener un lucro. ¿Vale? Ahí. ¿Cuál es el concepto jurídico de comerciante? El artículo 71 del Código de Comercio genera actos de comercio dentro de las empresas. Las empresas son construcciones, son fábricas, son manufacturas, cuestiones de transporte, editoriales, turismo, espectáculos, titulares de todas esas empresas que realizan actividades desde el punto de vista común y corriente son comerciales. ¿Vale, chicos? ¿Cuál es el término correcto que maneja el Código de Comercio para las personas denominadas comerciantes? Establece que el derecho de comerciante es la persona física que tiene capacidad legal para ejercer el comercio y para hacerlo de manera habitual o de manera ordinaria en su vida diaria. Las sociedades mercantiles son mexicanas. Las sociedades mercantiles o extranjeras son agencias o sucursales que están sujetos o deberán de estar sujetos a los actos de comercio dentro del territorio nacional. ¿Vale? Esa es la importancia del artículo 3 en materia de derecho de comercio.
¿Vale, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Espero que no. Vamos poco a poco. Pareciera muy redundante, pero pues sí, a final de cuentas, lo importante de esto es la parte del comercio. Si quieres diferenciar el derecho civil del derecho mercantil, pues al contrato de compraventa solo agrégale la palabra comercial. Pero entendido que al agregarle la palabra comercial es porque vas a obtener un lucro. Es porque esa venta que haces, lo haces de manera habitual, de eso vives. Pero si es una venta esporádica, te vuelvo a reiterar, por una emergencia, por una cuestión específica, es un contrato civil. ¿Vale? Ok, continuamos. Vámonos a la parte histórica del derecho mercantil en nuestro país. Sí, yo sé que es muy tedioso, yo sé que es algo, pues a lo mejor un tanto complicado, pero es importante saber de dónde viene el derecho mercantil en nuestro país y poner un poquito de atención y investigarle un poquito más. ¿Por qué? Porque pues siempre es bueno saber de todo un poco. En este caso, vamos a ver qué pasó en el derecho mercantil durante las diferentes etapas en el continente americano. ¿Vale? El derecho mercantil o derecho durante este periodo, en la época antigua, en la edad prehispánica, es muy poco conocido debido a la conquista. Cuando llega la conquista, desaparece todo rastro del sistema colonial, del sistema prehispánico. La conquista implica la destrucción no solamente de objetos, sino también de ideas, de edificios, de cultura, costumbres, para ser reemplazados a última hora por la cultura europea. ¿Vale? Por lo tanto, el comercio tenía especial consideración, ya que los comerciantes formaban parte de la clase importante. No era la mejor o no era una clase noble, pero sí era una clase por encima de los sirvientes, por encima de los alfareros, de los constructores, etcétera, etcétera. Los tianguis son una institución del comercio indígena, ya que hasta nuestros días están total y absolutamente vigentes. Existen comerciantes llamados otacas. Tenían singular importancia no solo económica, sino política y en la organización de los aztecas. Lo podemos tomar como un cumplido, este, ¿cómo se le llamaba en el México prehispánico a los comerciantes? Otacas, ¿vale? Ahí vamos. El México colonial. Derivado de la conquista y con la implementación de la Nueva España, el orden jurídico español prevalece y como el derecho del comercio adquiriera mercancía o importancia singular, los mercaderes de la Ciudad de México establecieron su conocimiento, su universidad, su experiencia por los años de 1581. El consulado de nuestro país tiene funciones múltiples. Es mejor administrar, proveer, proyectar o proteger y consumir todo en la actividad comercial, construyendo obras públicas. Suena bastante bien, suena bastante bonito, pero ¿qué es lo que pasa con el México colonial? En esta época o en esa época era necesario estar bien seguro de qué ibas a dedicarte, qué ibas a vender, qué ibas a hacer. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? Continuamos.
El derecho mercantil en nuestro país dice que, como se menciona con anterioridad, el derecho mercantil surge en la Edad Media, una vez que los comerciantes y los artesanos se agrupan en gremios y expiden reglas para rendir o regir su actividad. Dentro de estos cuerpos normativos que rigen la península ibérica encontramos las ordenanzas, la ordenanza de Bilbao del 13, perdón, del siglo XIII, que son creadas por los comerciantes en esa ciudad. ¿Vale? Entonces vamos viendo, hacemos el recuento de los daños. El derecho comercial, el derecho mercantil en nuestro país, en América, en Mesoamérica, no estaba tan bien establecido. Sí había reglas, al igual que en Roma, pero eran cuestiones de costumbre: qué se hace, qué no se hace, cómo nos dormimos, a qué horas nos dormimos, etcétera, etcétera, a qué horas compramos, a qué horas vendemos. Todo eso a lo mejor sí estaba en la época prehispánica, pero ¿qué pasa? Con la conquista, pues todo se destruye, la gran mayoría, y nos tenemos que sujetar a la legislación que trae los reyes de España a través de el virreinato y posteriormente de la conquista. ¿Vale? Aun cuando tenemos esa influencia de la conquista, viene el siguiente periodo, que es el México independiente. Digamos que no cambia mucho, si bien es cierto, generamos o se genera esa independencia de la Nueva España, pero desafortunadamente nos faltaba experiencia gubernamental, nos hacía falta experiencia en la creación de leyes, que tenemos que voltear a diferentes partes del mundo, específicamente Francia, específicamente Estados Unidos también. Ya saben que nuestra primera constitución de 1824 toma mucha fundamentación de cuestiones de forma también. La constitución de Cádiz, la constitución francesa, pero también la primera constitución de los Estados Unidos. Pues derivado de eso, se da la división, la desorganización, y surge después la independencia, que se hace posible en que el país contara con un marco jurídico estable, debiendo en esta realidad como la mayoría de ellas o la gran parte de ellas en el siglo XIX se siguen aplicando las ordenanzas de Bilbao. ¿Vale, chicos? O sea, sí somos independientes, sí ganamos la guerra de independencia, pero seguimos con esa influencia europea. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos tanta experiencia en esta materia, ni gubernamental, ni económica, ni política, etcétera, etcétera. Seguimos dependiendo judicialmente hablando, legalmente hablando, de las personas que toman decisiones en nuestra casa, en nuestra empresa, etcétera, etcétera. Y llegamos al punto medular. El derecho mercantil en la etapa contemporánea o en la edad moderna ya de nuestro país. El primer código de comercio surge en 1854. Estamos hablando que es con Benito Juárez, antes de Porfirio Díaz, todavía con el gobierno de Antonio López de Santana. Se promulga el primer código de comercio, conocido con el nombre de Código de Lares. Señala que todo terreno, toda propiedad debía de registrarse con su nombre, con su domicilio,
ante la primera autoridad política del sitio en el que se radicaba. Colocar un letrero en el establecimiento con el nombre del mismo y del dueño. Los impresos o las impresiones debían llevar el nombre verdadero del impresor, del domicilio del papá y su domicilio, lugar y año. ¿Vale? Entonces, chicos, ¿cuál es el primer código que hay en nuestro país? 1854. Los expendedores, los fijos, los ambulantes requerirán licencia por escrito para vender sus productos y que solo se debía hacerlo en aquellos que cumplieran los requisitos establecidos. ¿Ustedes a qué están dispuestos? ¿Vale? Para tener su negocio, para hacer un cambio de vida y seguir en esta parte del narcotráfico. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Posteriormente viene el código de 1884. Estamos hablando que ya es prácticamente con don Porfirio. Un poquito antes de don Porfirio, estamos hablando ya de él, Benito Juárez. El derecho mercantil adquiere carácter federal. Se reforma la Constitución y se otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia comercial. Con base en esta reforma, se promulga el Código de Comercio de 1884. Como les decía, tiene que ver el gran Porfirio Díaz. ¿Sale, chicos? Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos el primer código de comercio. Años más tarde, con Porfirio Díaz, se le ocurre y genera un nuevo código de comercio a través de 1884, donde ya va tomando forma. ¿Por qué? Porque ya se le establece o se le designa al Poder Legislativo poder averiguar, poder legislar, poder establecer las normas necesarias y suficientes para regular la parte comercial en nuestro país. ¿Eh? ¿Dudas? ¿Preguntas? Espero que no. Siguiente pregunta. Siguiente tema. Código de Comercio de 1890. Seguimos con don Porfirio. En materia mercantil se sacuden o se establecen varios proyectos. Uno es el principio de 1869. Después tenemos el de 1870, tenemos el de 1889, donde se promulga un nuevo código de comercio ya que entró en vigor el 1 de enero de 1890. A efecto de todo lo anterior, se conceden atribuciones para legislar en materia de comercio al Congreso de la Unión. Desde entonces, el derecho mercantil tiene un carácter federal. ¿Vale, chicos? Entonces, vayan viendo cómo va evolucionando el derecho mercantil en nuestro país. Ya tenemos dos códigos. Vamos a ver la de 1884, el de 1869 y de 1890. ¿Vale? Siguiente. El derecho mercantil experimenta o ha ido experimentando cambios profundos a partir del siglo XIX. Durante este siglo se conforma el capitalismo y el comunismo como sistemas económicos. Por lo tanto, el Código de Comercio del 89, de 1890 es el código considerado vigente hasta nuestros días.
Sin embargo, a través del tiempo, el Código de Comercio ha sido abrogado múltiples disposiciones debido a las necesidades que se van presentando en nuestro condominio. ¿Vale? ¿Cuáles son las leyes, además de las internacionales? ¿Cuáles son las leyes de nuestro país que te ayudan a regular el derecho mercantil? Está la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, está la Ley General de Sociedades Mercantiles, está la Ley sobre el Contrato de Seguros, la Ley de Concurso Mercantil, la Ley de Navegación, la Ley Federal de Correduría Pública, pero también, derivado de esas leyes, surgen derechos y obligaciones. ¿Y quiénes son las autoridades principales dentro del derecho mercantil? Está la Ley Federal de Protección al Consumidor, que es la Profeco, está la Ley de Mercado de Valores y está la Ley Federal de Competencia Económica. Híjole, aquí es un tema bastante complicado. Nos está marcando la Ley Federal de Competencia Económica. Es un derecho constitucionalmente hablando. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de que podemos dedicarnos a la profesión o al trabajo que nosotros queramos, sí, siempre y cuando sea lícito, perdón. Imagínense, durante esta semana se va a ir votando o se votará en el Congreso de la Unión la desaparición de algunos órganos autónomos auxiliares de la función gubernamental, pero son autónomos, imparciales. Pues resulta que entre jueves y viernes de esta semana, el Congreso de la Unión va a votar, va a realizar ese proceso de votación para ver qué organismos van a desaparecer. Y dentro de esos organismos se encuentra la COFESE, la competencia económica. ¿Quién va a tener el control de todo eso? No lo sabemos. Simple y sencillamente se está dejando en estado de indefensión a la Corte. Están diciendo que ya pueden solicitar su jubilación anticipada. Imagínense qué es lo que pasa. Ya no va a haber protección, señores. Ya no va a haber un organismo que obligue a la autoridad a manejar correctamente la parte del comercio, ya sea en la protección al consumidor, ya sea en el mercado de valores. Otro punto importante, chicos, es la protección al consumidor. ¿Quién tiene esa potestad o quién protege al consumidor? La Profeco. ¿Cuál es lo complicado de Profeco? Que desafortunadamente no emite un castigo, solamente busca la negociación para resolver los conflictos entre la institución, entre el centro comercial, entre la tienda de ropa y el cliente. En este caso, podría ser yo, donde a lo mejor me vendieron algo más caro, me vendieron algo más chico, no tiene las especificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos dos organismos. La Procuraduría del Consumidor no desaparece, pero sí se debilita. ¿Por qué? Porque lo van a usar de manera seguida. Y la Ley Federal de Competencia Económica posiblemente se vaya, desaparezca. Posiblemente la Ley Federal de Protección al Ahorro también puede que exista esa pequeña, ¿cómo será? ¿Cómo se llama? Desaparición, ¿no? Del último bastión de defensa que tenemos en materia administrativa y económica en nuestro país. ¿Vale, chicos? ¿Qué es lo que pasa? Vamos haciendo el recuento de los daños. Es bastante complicado, es bastante tedioso a lo mejor esta parte histórica del derecho mercantil.
vamos haciendo ese empalme, esa unión, porque hay muchas figuras jurídicas en cualquier rama del derecho que me digan, desde la rama civil, desde la rama penal, desde la rama del derecho económico, el administrativo, el constitucional, el penal, el amparo. La materia mercantil, chicos, no es la excepción. Si tomamos en cuenta las etapas históricas, de carácter internacional, tenemos una etapa antigua, una etapa de la Edad Media, tenemos la Edad del Renacimiento, tenemos la etapa moderna y la contemporánea. En nuestro país, lo que hoy conocemos como América, estaríamos hablando de las mismas etapas. Una etapa antigua que es llamada prehispánica, una edad media que es la conquista, una edad del renacimiento como lo es la independencia y finalmente la etapa contemporánea y la edad moderna. La edad contemporánea o la edad moderna vendría siendo todo este proceso de la Revolución Mexicana hasta llegar al modelo de López Portillo. Y la edad contemporánea estaríamos hablando de Salinas de Gortari hasta nuestros días. ¿Por qué hago este comparativo? ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de los pueblos europeos tiene la influencia del derecho romano en muchas instituciones, en muchos conceptos, en muchos tiempos. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Mientras en nuestro país o en América como tal se estaba viviendo la etapa prehispánica, la Edad Antigua, en Europa ya se hablaba de la Edad Media, ya se hablaba de la Santa Inquisición, ya se hablaba de desobediencia, ya se hablaba de que no había dinero, etcétera, etcétera. ¿Son muy parecidos la historia universal con la historia de México? Sí. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas figuras jurídicas de Europa, de Asia, de África, que estaban a nuestros pies. Entonces, chicos, por eso hay tantas similitudes en el derecho mercantil, por eso hay tantas similitudes en el derecho penal, en el derecho constitucional. Tal pareciera que estas etapas, que estos son inventados y que algún personaje que no tenía nada que hacer lo escribió para que hubiera esas coincidencias. ¿Vale? Entonces vayan viendo cómo sí hay una etapa antigua en nuestro país, sí hay una etapa antigua en la parte de la cuestión internacional, pero que esa influencia de las etapas de la historia universal llegan a la América gracias, o si queremos verlo de esa manera, no desde la parte benéfica, sino de la conquista. ¿Por qué? Porque los españoles o la península ibérica formó parte del Imperio Romano. Entonces tenían esas bases. Por eso tenemos un derecho penal, un derecho constitucional, un derecho civil, un derecho romano, un derecho mercantil, un derecho agrario, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, este empalme que estamos haciendo, las figuras jurídicas son muy parecidas. En nuestro país, bueno, en América, ¿cómo se llamaba? En Mesoamérica, que es hoy desde Estados Unidos hasta Cuba, Costa Rica, Venezuela, ¿verdad? Tenemos esas tradiciones. La ley del más fuerte,
¿Por qué? Porque el pueblo con mejor organización, con mejor armamento, sometía a los demás y se tenía que pagar un tributo. Y si no se pagaba ese tributo, al igual que en la actualidad, pues se generaba algunas represalias en materia comercial. El no poder vender, el no venderle o no comprar sus productos, que se echaran a perder, etcétera, etcétera. ¿Vale? Después y durante la conquista no es la excepción. Volvemos a lo mismo, debido a la influencia de los romanos en la península ibérica, en lo que hoy es España, por eso estamos o tenemos muchas costumbres de esa naturaleza. Y el derecho mercantil no es la excepción. ¿Vale? Y así nos podemos ir poco a poco otra vez en cada una de las etapas. Mm, Vamos a tocar este punto, el Código Comercio del 54, que es lo que dice. Maneja los expendedores, los fijos, los ambulantes, requerían licencia por escrito para vender los impresos y solo habían hacerlo aquellos que cumplieran con los requisitos del registro. ¿Les suena parecido a lo que es hoy Hacienda y Crédito Público, al SAT? Ya se había impuestos. No sé qué tanto sepan de historia, pero ustedes deberán de saber que Santana fue uno de los tipos más inteligentes de la política de nuestro país e implementó diferentes impuestos, ¿vale? Impuestos por carretas, impuestos por ventanas, impuestos por puertas, impuestos por caballos, por animales, etcétera, etcétera. O sea, era un tipo bastante inteligente este compadre, ¿eh? Ahora vamos a ver, antes del Código de Comercio, ¿qué era el Código de Lares? Vamos a ver qué era el Código de Lares. Vale, permítanme un tantito, vamos a ver qué es el Código de Lares. Es una legislación que se genera nuevamente con este Antonio López de Santana, conocido como el Código de Comercio. Es el primer Código de Comercio o Código de Lares, ¿vale? Donde sienta las bases orgánicas de un gobierno central. ¿Por qué? Porque les vuelvo a reiterar, Antonio López de Santana es un personaje bastante complicado, bastante camaleónico. Independientemente de la historia oficial de Antonio López de Santana, fue un personaje que fue, vino, gobernó, se volvió a ir, volvió a regresar. ¿Por qué? Porque era el personaje en esa época no inteligente, pero que supo manejar la política mexicana para volverse indispensable. ¿Y cómo logra esa indispensabilidad con este código? Él sabía qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer y para qué se iba a hacer. Entonces era menester traerlo o que siguiera en la política de nuestro país. ¿Vale? Y no se diga don Porfirio que marca el parteaguas político, económico de nuestro país. Se podría decir que él es uno de los pioneros del comercio internacional. ¿Por qué? Por toda la inversión extranjera que llega a nuestro país, con esa venta de materia prima, con esa compra de materia prima, de maquinaria, para que el país fuera considerado de formar parte de los países de primer mundo. ¿Vale? Esa era la importancia de esta característica del derecho comercial en nuestro país. Porfirio Díaz, que genera la Secretaría de Hacienda a través de ¿cómo se llama su secretario? Permítanme tantito, se me fue el nombre. Permítanme tantito, secretario de Hacienda.
con Porfirio Díaz. ¿Quién fue? ¿Quién fue? José Limantur. La mancuerna que hace José Limantur y Porfirio Díaz para que la inversión extranjera llegara a nuestro país y con ello la tecnología. Ya se hablaba, ya había un código de comercio, ya regulaba esta parte. ¿Vale? Entonces vayan viendo cómo sí fue importante, o sea, el derecho mercantil en nuestro país es muy importante. Hoy lo conocemos como globalización, pero es el comercio internacional durante el porfiriato, durante Antonio López de Santana. Entonces no estamos tan mal en materia comercial. A lo largo de estas sesiones vamos a ir viendo qué es el acto de comercio, vamos a ir viendo qué es los elementos del acto de comercio, ¿vale? Entonces ahorita única y exclusivamente fue la parte histórica, cómo fue surgiendo, ¿vale? Vemos esta parte nuevamente, la Guerra Fría, el capitalismo y el comunismo, dos sistemas económicos, la compraventa, el surgimiento de la OTAN, el surgimiento del Pacto de Varsovia, el surgimiento de intercambio comercial, donde Estados Unidos y Rusia prometen protección, prometen inversión y apoyo económico a todos aquellos países que adoptaran e implementaran su modelo económico, ya fuera capitalista o ya fuera socialista. ¿Vale? Entonces, chicos y chicas, es importantísimo conocer un poquito de historia de carácter nacional, de carácter internacional, para entender cómo va evolucionando nuestra legislación mexicana. No solamente en materia de comercio, sino prácticamente en cualquier asignatura. ¿Eh? El Código de Comercio en nuestro país ha sido derogado, ha sido cambiado, ha sido modificado en diferentes situaciones, en diferentes tiempos, de acuerdo a las necesidades. ¿Cuántos códigos de comercio han existido o existen en nuestro país? Mm, el Código de Comercio actual tiene 14 títulos y 566 artículos. ¿Vale? Ese es el código actual. ¿Vale? ¿Cuántos códigos de comercio ha habido en nuestro país? El de 84, del 87, el del 89, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces ahí está, chicos. Es importantísimo esta parte del derecho mercantil. Y entender esa separación entre el derecho civil y el derecho mercantil. El derecho civil regula los actos de comercio, contrato de compraventa, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, contrato de usufructo. Es el origen de los derechos y obligaciones como los testamentos, ¿vale? Como las sentencias, pero de ahí se retoma la parte específica del derecho mercantil. Si hay un contrato de compraventa, le agregas contrato de compraventa comercial. Si hay un contrato de arrendamiento, le agregas contrato de arrendamiento comercial.
contrato de factoraje comercial. Lo vuelvo a reiterar, ¿cuál es la esencia? Obtener una ganancia. Esa es la importancia del derecho mercantil en nuestro país. Generar ganancia, un lucro, teniendo en cuenta las necesidades del consumidor, las necesidades del productor, las necesidades del propio gobierno. Y que de manera genérica ustedes también saben que cuando se deroga o hay una cuestión de reformas, adiciones en las leyes de nuestro país, pues se tienen que acatar, se tienen que modificar, se tienen que aceptar. ¿Para qué? Para mejorar las relaciones entre los particulares. ¿Vale, chicos? Gracias por su atención. Gracias por este tiempo a esta asignatura, a esta primera sesión. Espero, como lo dije al principio, lejos de generar dudas, lejos de generar esta incertidumbre, vayamos generando conocimiento. Interésense un poquito más por la historia, interésense más un poquito por esta parte social, cultural de nuestro país para entender nuestro sistema jurídico actual. ¿Vale, chicos? Nuevamente, gracias por su atención. Que pasen excelente día. Que estén preparados para la siguiente sesión. Les adelanto un poquito. Vamos a ver específicamente qué es el derecho mercantil, qué es el acto de comercio, cuáles son sus características, cuáles son los distintos actos de comercio, etcétera, etcétera. Chicos y chicas, nos vemos en la siguiente sesión. Saludos, cuídense mucho. Bye bye.